Tres. A ver, ya, listo. ¿Qué tal? Estamos con Juan, José David Jiménez, abogado amigo, y vamos a conversar esta tarde acerca de la segunda vuelta en Ecuador, donde tenemos dos candidatos. Por un lado está Guillermo Lasso y por el otro lado está Andrés Arauz, ¿no? Sí. Y revisando un poco el material, Arauz está arriba que Lasso, ¿no? En las encuestas. Cuéntame Sí, un poquito sí, cómo ustedes ven el tema de las encuestas, porque aquí en Perú las encuestadoras, también tenemos elecciones el domingo ya. y totalmente una arroja un resultado, la otra arroja otro resultado. Allá, ¿cuántas encuestadoras están trabajando ahorita en esta segunda vuelta? Están 10 encuestadoras aprobadas, digamos, para que puedan eh, participar en la segunda vuelta, un poquito menos de los que fueron en la primera vuelta. Pero sí, el ambiente, se dice que las encuestas las va ganando dependiendo de quién pague la encuesta. Entonces, el asunto está bastante dividido. Por un lado, las encuestadoras afines al candidato Arauz sostienen que Arauz sí saca una diferencia importante, que supuestamente está arriba del 53%, y la mayoría de encuestas sostienen que hay un empate técnico a la fecha. Un poco, en una poca parte de ellas sostienen en cambio que gana Guillermo Lasso. Entonces ahorita no se sabe realmente a ciencia cierta quién es el que dice la verdad y quién no. ¿Allá los resultados se dan también a boca de urna o esperan el resultado final de la institución electoral para poder tener un ganador? Acá, por ejemplo, el domingo a las 7 de la noche, las encuestadoras van a dar una aproximación de quién pasa a la segunda vuelta. ¿Allá ustedes esperan el resultado final o también hay una suerte de especulación con las encuestadoras al terminar la jornada electoral? Acá, lo que pasa es que acá el reglamento del Consejo Nacional Electoral te dice que puedes hacer uso de estos resultados del conteo rápido, siempre y cuando no exista un empate técnico. Entonces, al existir ahorita, y parece que se va a mantener un empate técnico, no se pueden revelar unos resultados a boca de urna, que en la primera vuelta se lo llevó de esa forma, y surgió el problema que había una diferencia muy, muy, muy corta entre el candidato Guillermo Lasso y el tercero que quedó, que es Yacu Pérez. Entonces ellos por reglamento no debieron haber dado la información, los resultados del conteo rápido, porque obviamente se sintieron afectados los candidatos que no llegaron. Eh, Aprendiendo de esa experiencia, esa mala experiencia de la primera vuelta, para esta segunda vuelta no van a hacer uso del conteo rápido. De acuerdo. Sí. ¿Y cómo has sentido tú la campaña en esta etapa de segunda vuelta ahí en Ecuador? ¿Ha habido bastante movimiento o definitivamente solamente se han dedicado los dos candidatos a trabajar un tema de campaña de redes sociales o ha habido movimiento por el tema del COVID, ¿no? Acá Sí, no se ha permitido mucho el tema de las manifestaciones o las aglomeraciones. Me imagino que allá es igual. sí, acá, a ver, los candidatos no han parado de moverse, de hacer proselitismo político. Quien más movimiento he visto que ha tenido ha sido Guillermo Lasso. Él ha dedicado, digamos, una campaña bastante enfocada a lo que realizaron en primera vuelta candidatos como Javier Herbas, que es el que llegó cuarto con una votación muy importante de casi el 16%, enfocado en gran parte en la juventud ecuatoriana. Lazo ha querido, digamos, retomar eso y su campaña la ha dirigido en esa forma y ha hecho bastante campaña en la Amazonía y en la sierra de nuestro país. Si bien no se ven las manifestaciones políticas que se ven que se han visto en otros tiempos, los candidatos no han parado y obviamente hacen las campañas y todo, pero ya no son masivas como eran antes. Sí. Hace poco vi un comentario, una pequeña nota de este economista, me parece Montaner,
sobre que ustedes o muchos ecuatorianos no quieren que regrese Correa, que entre comillas regresaría a través de Arauz. ¿Cuál es tu impresión de esto? ¿Es verdad? Hay bastante antivoto contra esta facción o este movimiento que definitivamente el expresidente Correa tiene participación. ¿Hay algún tipo de antivoto? Como acá, por ejemplo, te cuento, acá hay mucho antivoto fujimorista. En el año 2016, Pedro Pablo Kuczynski ganó porque el voto antifujimorista era muy alto y las proyecciones en segunda vuelta era que el que pasara con Keiko Fujimori iba a ganar de todas maneras, porque el antivoto fujimorista es muy, muy grande. ¿Ahí hay alguna suerte también de antivoto, Correa, o las cosas están equiparadas? ¿O hay campañas, o han habido campañas anticorrea, como se ha dado acá, como te digo, con el tema del fujimorismo? Sí, es difícil medirlo de tal forma. Existe un voto muy, muy fuerte en contra del candidato Correa, perdón, del expresidente Correa. Si lo podemos analizar de esta forma, el candidato Arauz en primera vuelta tuvo una votación del 32%, casi 33%, y el candidato Lasso tuvo una votación llegando al 20%. Entonces, ese remanente que se calcula de casi el 50%, un 47, 46, 47%, ¿cómo se lo debería tomar en cuenta? Ese 47% en su gran mayoría es voto anticorrea, ¿ya? También también el candidato Lasso tiene contra por el hecho de ser de derecha, de ser banquero y de toda la prensa, digamos, que se le ha dado negativamente por el hecho de ser capitalista, digámoslo de esa forma. Pero el voto, sí existe un voto contra Correa duro, no tanto como lo es en Perú con el caso Fujimori, sino Lasso estaría barriendo totalmente en las encuestas y hubiese barrido en las elecciones pasadas cuando perdió en segunda vuelta con Lenín Moreno, el actual presidente. Pero yo creo que esa va a ser, que esa va a ser la balanza, digamos, al final de todo. Ponderar si es que el voto es fuerte anticorreísmo o simplemente hay un electorado dividido y está pensando no en Correa ni en Lasso ni nadie, sino viendo propuestas. De hecho, actualmente existe un gran porcentaje de votación indecisa, de votantes que quieren optar por la decisión del nulo, que son los que tenían la corriente de Yacu Pérez, el que quedó tercero. Entonces, ahora la guerra que tienen los candidatos es captar esa parte del electorado que son para mí los que van a ser vitales en el día domingo en las elecciones. Hablando de propuestas, ¿cuál es, a tu manera de ver, qué es lo primero que debería llegar a ser el gobierno que va a entrar en cuestión de materia de salud, seguridad ciudadana de repente, reactivación económica? ¿Tú crees qué crees que el gobierno que entre tenga que hacer de inmediato, ¿no? Acá, por ejemplo, nosotros los peruanos estamos muy preocupados por el tema económico, ¿no? Porque todavía vivimos cuarentenas, hemos estado en cuarentena hace poco, y estamos muy preocupados por la reactivación económica y por la vacuna. Y Claro. todos los candidatos acá se están preocupando por ofrecer eso, ¿no? ¿Cuál crees tú que debe ser la acción del nuevo gobierno apenas entre, ¿no? Los primeros 100 días, por llamarlo de una manera, el gobierno ecuatoriano que entre. Sí, lo están enfocando de diferentes formas. Ambos candidatos se están, digamos, poniéndolo como propuesta el tema de la vacunación, como, digamos, primordial. También, digamos, reformas que haya que hacer en el sector económico. Yo me quedo, en cambio, con la propuesta del candidato Lasso, que para él la reactivación económica es la vacunación. Entonces, que es mi punto, mi forma de ver las cosas en ese sentido, es hay que vacunar a la mayor cantidad de gente posible, porque es la única forma en que vamos a traer una normalidad, por así decirlo, al país. O sea, y eso va a generar más confianza, más estabilidad económica también, una reactivación mucho más rápida. El candidato Lasso tiene una propuesta de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros, creo que eran 90 días de gobierno. Habrá que saber si es que lo puede hacer o no, pero es la propuesta clara que él tiene.
El candidato Arauz también dice que va a conseguir un alto número de vacunas. La realidad es que ni uno de los dos dice qué vacunas son, cómo las van a negociar, porque bueno, tienen que ser el gobierno para poder negociar. Pero ambos tienen claro de que el tema de la vacunación es primordial para reactivar en algo la economía, que si en Ecuador estamos sufriendo una crisis económica, dicen los estudiados que es la más grave de la historia. Entonces, sí. Perfecto. ¿Tú crees que hay ausentismo este domingo? ¿La gente tiene miedo de ir a votar acá en Perú? Por ejemplo, los mayores de 60 años están permitidos no ir a votar y no van a pagar una multa. Porque bueno, nos han vacunado casi a medio millón de peruanos y de la tercera edad a partir de 85 años. Quiere decir que no han vacunado casi nada de la población acá. Allá, ¿cómo va el tema de la vacunación? ¿Tú crees que se presente el ausentismo el día domingo a la hora que vayan a elegir a un nuevo presidente? ¿O crees que las personas van a votar masivamente para cumplir con su deber cívico, uno, dos, y porque quieren el cambio o quieren un nuevo rumbo? No sé. ¿Cuál es tu visión sobre eso? ¿Habrá ausentismo? Yo creo que el ausentismo sí habrá, evidentemente, pero yo no creo que vaya a superar al ausentismo que hubo en la primera vuelta. Yo creo que hay gente que está decidida en ir a votar, sea por el candidato que sea. De hecho, hasta los que van a votar nulos están decididos que van a ir a votar nulo porque quieren dejar constancia de que su voto está anulado. Y yo creo que dada la situación global, digamos, no creo que vaya a haber un alto número de ausentismo el día domingo. Yo creo que la gente sí se va a hacer conocer su decisión y la gente acudirá a votar. Gracias. Y según tu opinión, ¿cuál de los dos escenarios más le conviene a Ecuador? En caso gane una opción o la otra. ¿Cuál crees tú que sería mejor, no? O sea, definitivamente en esta etapa de segunda vuelta tienes dos opciones, o continuar con el modelo que tienen hasta ahora, o bueno, que tenían con Correa, o empezar con Lazo, que es de la derecha, seguramente una economía más abierta, seguramente mayores estímulos, no tantas restricciones. ¿Qué crees que tú que le conviene al Ecuador ahora? Eh, Eh, la verdad es que yo considero que personalmente lo que más le convendría al Ecuador es optar por una opción nueva y yo me inclinaría por el candidato Lazo. Eh, digamos, es una política, es una forma de gobierno que no hemos tenido en décadas. Hemos sufrido ya mucho con una política que no quiero tacharla de mala o de buena, pero es una política que ha estado imperando en Ecuador los últimos 14 años y que se ve en las calles y se ve en la sociedad el impacto que ha tenido y el poco beneficio económico que ha tenido la sociedad. Hay un resquebrajamiento en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Hay bastante polarización, hay bastante división. Y esa forma de gobierno separatista ya la hemos tenido mucho tiempo. Y el único candidato bueno, entre estos dos finalistas, ofrece, digamos, un tono conciliador, un tono de unidad, de prosperidad y de, digamos, de capacidad para poder cumplir con objetivos económicos claros, es el candidato Lazo. Y tiene él experiencia, no en el sector público como presidente, porque recién bueno, es su tercera participación para una candidatura, para candidato presidencial. Pero él tiene bastante experiencia en el campo privado. El banco, él era accionista de un banco, ahora no lo es él, son los hijos, pero es un banco bastante importante. O sea, es una persona que tiene una idea económica muy clara, que yo creo que para la situación económica que atraviesa el Ecuador actualmente es la que más beneficios nos traería. Igual, yo quiero ser muy claro, la economía en Ecuador está
pésima, o sea, está muy mal, y no creo que ninguno de los dos candidatos vaya a resolver las cosas de la noche a la mañana. Yo creo que lo de Ecuador va a tomar mucho tiempo, y como espejo podemos ver la situación que le toma Argentina, no tanto ahora, digamos, sino también con el macrismo, que bien o mal, se les hizo muy difícil gobernar, porque las crisis están en los países y no se van a ir hasta que haya un proyecto a largo plazo. Entonces, sí considero que Lazo es la mejor opción en un futuro inmediato y en un futuro cercano también presente, digamos, en medio, pero igual las cosas van a estar muy difíciles, también teniendo en consideración que el candidato Lazo no va a tener una mayoría en la Asamblea, digamos, para poder regular también, aprobar leyes que reactiven un poquito más rápido la economía de acuerdo a sus ideologías políticas. Ese es un tema bastante interesante, el tema bueno, nuestro sistema presidencialistas, eh, con el poder ejecutivo y el legislativo hay un problema, ¿no? Siempre cuando no tienen mayoría los presidentes hay un descalabro total. Aquí hemos tenido ese problema con PPK, pues, ¿no? Kuczynski entró con una bancada de 10, 8, un poquito más, creo, congresistas, y el bloque fujimorista lo aniquiló. Porque, bueno, tampoco él no tenía un perfil de negociador político. ¿Tú crees que a pesar de que si, en el supuesto que puede entrar el candidato Lazo, haya un diálogo político entre el legislativo y el ejecutivo que permita salir de la crisis? Porque aquí, por ejemplo, hasta ahora tenemos el problema, en el mes de noviembre tuvimos un presidente de una semana, y ahora, hasta ahora hay pugnas dentro del Congreso por querer vacar a la mesa directiva que está ahora, y en caso la vaquen sale el presidente de transitorio, que es Sagasti, ¿no? Entonces, ¿tú crees que Lazo tenga manejo político o manejo de diálogo, o las personas que están en el entorno de él, ¿no? Porque no solamente va a gobernar él, sino va a tener un equipo de personas, de funcionarios, de políticos, tengan manejo para poder estabilizar de repente un diálogo que permita tener una gobernabilidad y una legitimidad, porque los gobiernos de hoy en día en la América Latina carecen de legitimidad muchas veces, y por eso salimos a la calle muchos, o salen a la calle a pedir, ¿no? A pedir que el Estado cumpla con lo que prometió. ¿Tú crees que Lazo, en este caso, hablando del candidato Lazo o hablando del otro candidato, eh, que él es Arauz, se me va el nombre, tengan ese manejo político para que no haya una crisis y permita de repente tener una salida más dramática, ¿no? Porque ahora en todos los pueblos latinoamericanos, pues la población está pensando más en cómo va a sobrevivir con comida, con oxígeno en muchos países, y cuándo la van a vacunar, ¿no? Porque si no, no va a ser lo mismo. Entonces, ¿cuál es tu impresión sobre esto, sobre este equilibrio que debe haber de poderes, y si va a haber un manejo político que permita al nuevo presidente poder sacar adelante normas, poder hacer las reformas que se necesita para poder mejorar la situación actual? Sí, es una excelente pregunta y yo creo que sí, como tú lo dices, es un mal que aqueja a nuestra región. Eh, Aquí hay que diferenciar dos cosas. El régimen, digamos, de Arauz, o sea, el régimen correísta, siempre tuvieron la intención de acaparar poder. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, de control electoral y hasta de transparencia y control social. En el correísmo ellos tuvieron todos los poderes, todos. Mayoría en la asamblea, el Consejo de la Judicatura a favor del gobierno. Entonces, siempre se hizo muy difícil para la oposición, para cualquiera, enfrentar al correísmo por esa misma razón. Lo que buscan los candidatos, lo que busca el candidato Arauz, si bien él se está separando, desmarcando un poco del correísmo para esta campaña de segunda vuelta, es volver a eso. Lo que busca el otro, el señor Lasso, en cambio, es refrescar los poderes del Estado.
si bien en las elecciones presidenciales de primera vuelta se eligieron a los asambleístas, a los diputados, a los magistrados, ninguno de los dos bandos tiene una mayoría absoluta ahora en la Asamblea. Digámoslo de esta forma, el candidato Arauz y su partido político tienen 49 asambleístas, de 127 creo que son, 127 o 128. Arauz tiene 49 asambleístas, y el movimiento de Guillermo Lasso, porque él también está aliado con el Partido Social Cristiano, que es un partido muy antiguo en Ecuador y fuerte, más todavía actualmente en el tema legislativo. En esa alianza tienen cerca de 30 asambleístas. Ahí están los asambleístas de Pachacutic, que es la tercera, digamos, la segunda fuerza política, porque como partido político es el que más asambleístas tiene, el segundo que más asambleístas tiene, considerando que el Lazo es el partido Creo y el Partido Social Cristiano. ¿Ya? La segunda fuerza política en la asamblea es Pachacutic, que es el movimiento indígena, que ellos tienen tendencia de izquierda, pero creo yo que también tienen bastante contra hacia el correísmo, porque en los gobiernos de Correa hubo bastante represión ante el pueblo indígena. Entonces, y bueno, y la cuarta, y el quinto, digamos, poder de partidos políticos sería la izquierda democrática, que por el mismo nombre es un partido de izquierda. Entonces, sí, digamos, gana Arauz, creo que se le va a hacer más fácil llegar a unas mayorías, sea mayoría simple, mayoría absoluta, se le va a hacer más fácil porque ideológicamente compartirá mucho con el sector indígena y con el sector de la izquierda democrática, entonces necesita mucho menos votos. Pero también, en caso de que llegue a ganar Lasso, se olvida totalmente de los 49 asambleístas de UNES, del candidato Arauz, pero yo creo que hay bastante acercamiento, bastante llegada con el Partido de Izquierda Democrática y parte del sector de Pachacutic también. El candidato perdedor de la Izquierda Democrática, que es el que te hablé hace un momento, que llegó a obtener el 16%, es el señor Javier Herbas. Él ha demostrado su apoyo al candidato Lasso. La mayoría de candidatos de primera vuelta han brindado su apoyo al candidato Lasso, pero eso no quiere decir que en el Poder Legislativo lo vayan a hacer también. Pero creo yo que en aras de buscar un buen gobierno, se podrán llegar a acuerdos en asamblea sin ningún tipo de problema. Eso sí, las políticas económicas de Lasso van más de centro a la derecha, y en ese sentido esas políticas laborales que podrá, reformas laborales que podrán implantar el grupo de Creo, no, es muy probable que no sean aceptadas por la Asamblea. Entonces habrá que ver, va a ser un movimiento muy interesante en la Asamblea, que no lo hemos tenido en mucho tiempo, porque antes sí, como teníamos el populismo y el candidato que ganaba la presidencia te arrasaba también con la Asamblea, ahora no lo vamos a ver de esa forma. Entonces esas negociaciones, buenas negociaciones, pues, ¿no?, que se van a llegar a cabo en asambleas, en discusiones y todo, van a ser muy interesantes. Muy interesante. Te agradezco mucho esta sesión en la cual hemos podido analizar un poco la situación de Ecuador, ¿no? Y bueno, y Perú también, el domingo es un día decisivo, porque Son también elecciones presidenciales también en Perú. Sí, claro, Wow. pero en primera vuelta. Ok. Igual tenemos un candidato en derecha, tres candidatos en derecha. Uno es Rafael López Aliaga, que está tirado más para una derecha poco radical. Está Hernando de Soto, que es un economista reconocido, y está Keiko Fujimori, pues, ¿no? Ese es el bloque de derecha. Y por el otro lado tenemos Acción Popular con Johnny Lescano, Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, y 3 o 4 más partidos de izquierda, y tenemos también un grupo progresista que está con un futbolista, George Forsyth, que está como candidato también a la presidencia, fue arquero de Alianza Lima, y está Julio Guzmán también, que es un candidato también, que bueno, es el Partido Morado, el partido que está ahorita en el gobierno, ¿no? Pero hay un desgaste político tremendo por el tema de que no hay vacunas y todo esto, y el señor Guzmán no tiene mucha chance, ¿no? Y tenemos 18 candidatos en total. 18. Van a salir 2, 18, sí. De ahí van a salir 2,
para la segunda vuelta, ¿no? Pero también igual vamos a tener un Congreso muy fraccionado. Esperemos que no pase lo que pasó en el 2016. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo te agradezco, José David, por esta tarde, por esta conversación. Y bueno, que ganen los mejores, ¿no? Y que podamos tener prosperidad tanto en Ecuador como en Perú. Muchas gracias y ya estamos en contacto esperando poderte tener otra vez en estas sesiones. Gracias, buenas tardes desde Lima. Muchísimas gracias a ti, Aldo, y espero, les deseo mucha suerte, que la jornada del domingo se maneje en un ambiente democrático que debería primar en todos los países, sea cual sean las decisiones de nuestros pueblos, debe respetarse su voluntad popular y no debería haber nada que entorpezca eso, y que siempre podrá parecernos o no el resultado final, pero siempre que se lleve todo de una manera correcta y que se respete la decisión popular. Así es, así es. Esperemos que se dé así. Suerte, que gane el mejor y acá esperemos, bueno, que pasen a la segunda vuelta también los mejores. Muchas Así es. gracias. Estamos en Gracias a contacto. ti. Gracias. Hasta Gracias a luego. ti. Chao, hasta luego.